La mayoría de la gente cree conocer China, templos, pandas, la Gran Muralla. Pero, ¿y si te dijera que hay otra cara de China que no se parece en nada a las imágenes que has visto hasta ahora? Si te limitas a los estereotipos, te perderás paisajes tan surrealistas que parecen pertenecer a otro planeta. Valles ocultos, montañas arcoíris y pueblos excavados en los acantilados. En este documental, primero descubriremos datos sorprendentes sobre China que probablemente nunca hayas oído antes de explorar los lugares más irreales que ofrece este país. Cuando la gente piensa en China, a menudo le vienen a la mente rascacielos, dumplings y la Gran Muralla. Pero hay algo de lo que nadie habla. La verdadera historia de China es más extraña, más antigua y más sorprendente de lo que la mayoría imagina. Tomemos como ejemplo el idioma. La escritura china no es solo una forma de comunicarse, sino uno de los sistemas de escritura continuos más antiguos de la Tierra. Existen más de 50.000 caracteres, aunque la mayoría de la gente solo utiliza unos pocos miles. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Algunos caracteres tienen miles de años de antigüedad y, sin embargo, siguen apareciendo en las señales de tráfico modernas. Imaginemos que hoy en día caminamos por una ciudad y leemos exactamente la misma escritura tallada en huesos hace 3.000 años. Es como si el tiempo nunca hubiera avanzado del todo. Pero el idioma es solo el principio. ¿Y qué hay de los números? En la antigua China, la gente no solo usaba monedas, usaban cuchillos gigantes, palas e incluso conchas como dinero. Los arqueólogos han encontrado monedas de bronce con forma de cuchillo más largas que un teléfono inteligente. Imagínate intentar pagar la compra con algo que parece un arma. Lo fascinante es que esas extrañas monedas acabaron evolucionando hasta convertirse en el primer papel moneda del mundo durante la dinastía Tang, en el siglo VII. Eso fue 600 años antes de que los europeos empezaran a usar los billetes. Ahora, quizá te pregunte, ¿cómo inventó una civilización el papel moneda tan pronto? La respuesta está en otro invento: el propio papel. Los chinos lo crearon hace casi 2000 años, mucho antes de que la idea llegara a Occidente. Pero aquí está la sorpresa. Al principio no lo usaban para libros, lo usaban para envolver objetos frágiles e incluso para rellenar armaduras. Imagínate la ironía: el papel, que consideramos delicado, se utilizó por primera vez para dar resistencia. Pero el dinero y la escritura son solo detalles superficiales. Hablemos de algo aún más extraño: la comida. Todo el mundo conoce los fideos, pero ¿sabías que los arqueólogos descubrieron un tazón de fideos perfectamente conservado en el noroeste de China que tiene 4.000 años de antigüedad? Eso es 2.000 años antes de que la pasta apareciera en Italia. ¿Y cuál es el giro inesperado? Esos fideos no estaban hechos de trigo, sino de mijo, un cereal en el que la mayoría de la gente fuera de China apenas está conociendo. Y hablando de comida, las galletas de la fortuna no son chinas en absoluto. Fueron inventadas en California por inmigrantes japoneses. En China, la idea de terminar una comida con una dulce predicción resultaría extraña,
ya que los postres nunca han sido el plato fuerte de una comida tradicional china. En cambio, la gente valora la armonía de sabores: salado, ácido, dulce, amargo y picante. Pero la comida es solo cultura. ¿Qué hay de la ciencia? China le dio al mundo la brújula, la pólvora, la imprenta y el papel, los llamados 4 grandes inventos. Todo el mundo lo sabe. Pero lo que probablemente no sepas es que el primer sismógrafo, capaz de detectar terremotos a cientos de kilómetros de distancia, se inventó en el año 132 después de Cristo. Utilizaba un recipiente de bronce con cabezas de dragón y sapos. Cuando se producía un terremoto, una bola caía de la boca del dragón a la del sapo, indicando exactamente dónde se había producido el sismo. Los científicos de hoy en día siguen maravillándose de su precisión. Y luego está la medicina. La acupuntura puede parecer una moda de bienestar en Occidente, pero sus raíces se remontan a miles de años atrás. Lo que es aún más sorprendente es que en algunos de los textos más antiguos, los puntos de acupuntura no estaban marcados en figuras humanas, sino en estatuas de bronce llenas de agua. Los médicos en formación practicaban la inserción de agujas y, si el agua salía por el punto correcto, aprobaban la materia. Si no, reprobaban. Es uno de los primeros ejemplos de simulación médica. Pero más allá de la ciencia está la filosofía. Todo el mundo ha oído hablar de Confucio, pero pocos se dan cuenta de lo mucho que sus enseñanzas siguen influyendo en la vida cotidiana. El respeto a los mayores, la importancia de la familia, la armonía en las relaciones, todo ello proviene directamente de las ideas confucianas escritas hace 2500 años. Y esas ideas no solo influyeron en China, se extendieron por Corea, Japón y Vietnam, dando forma a civilizaciones enteras. Ahora, demos un salto a algo inesperado: el mito del gran diluvio. Todas las culturas del mundo tienen uno, desde el Noé de la Biblia hasta el Gilgamesh de Mesopotamia. La versión china es la historia de Yu el Grande, que domó las devastadoras inundaciones no construyendo presas, sino excavando canales. Algunos historiadores lo descartaron durante mucho tiempo como una leyenda. Pero en 2016, los geólogos descubrieron pruebas de una gran inundación en el río Amarillo, alrededor del año 1900 A. De repente, el mito se pareció mucho más a la historia. Y por último, China no es solo pasado. Su presente también está lleno de curiosidades. ¿Sabías que el país tiene una ciudad con más rascacielos que Nueva York? Se trata de Shenzhen, un pueblo pesquero que se convirtió en capital tecnológica en solo 40 años. ¿O que hay ciudades fantasma, enormes áreas urbanas construidas para millones de personas, pero que permanecen inquietantemente vacías? No son ruinas del pasado, son experimentos del futuro, a la espera de que la gente se mude a ellas. Todos estos hechos, la escritura, los inventos, los mitos, las ciudades fantasma, son solo el preludio.
Porque la verdadera magia de China no está en lo que se lee en los libros de texto, está en los lugares. Lugares tan irreales que parecen escenas de un sueño. Bosques de piedra que se elevan como olas congeladas. Montañas pintadas con los colores del arco iris. Lagos que brillan con tonos turquesa en el desierto. Y pueblos excavados en acantilados donde la gente sigue viviendo hoy en día. Y ahí es precisamente donde nos dirigimos ahora. A primera vista, no parece real. Imponentes pilares de arenisca se elevan directamente de la niebla, algunos de más de 200 metros de altura, como rascacielos naturales. Se trata del Parque Forestal Nacional de Zhangjiajie, en la provincia de Hunan. Y si te parece que lo has visto antes, probablemente sea así. Estos paisajes surrealistas inspiraron las montañas flotantes de Hallelujah en Avatar. La mayoría de los visitantes no se dan cuenta de que estas agujas no se esculpieron de la noche a la mañana. Son el resultado de millones de años de erosión, en los que el agua, el viento y el hielo agrietaron la arenisca y la convirtieron en miles de torres independientes. Hoy en día, más de 3.000 de ellas salpican el parque, envueltas en pinos verdes y nubes flotantes. Los lugareños, los pueblos Tujia y Miao, tienen sus propias leyendas. Algunos pilares llevan el nombre de figuras míticas, como Pilar Celestial o Hada esparciendo flores. Al situarse a sus pies, se entiende por qué. No solo parecen rocas, sino que parecen estar vivos. Para ver el parque en toda su magnitud, puedes subir al ascensor Bailong, el más alto del mundo al aire libre, que asciende 326 metros en menos de 2 minutos. Imagina salir en la cima y darte cuenta de que las montañas se extienden infinitamente en todas direcciones. Y justo cuando parece que la naturaleza ha alcanzado su punto álgido, el camino que tienes ante ti revela algo aún más extraordinario. Por encima de las nubes, un arco natural atraviesa los acantilados como una puerta a otro mundo. Se trata de la montaña Tianmen, que los lugareños llaman la Puerta del Cielo. La abertura tiene casi 132 metros de altura y está enmarcada por paredes de piedra caliza escarpadas que parecen imposibles de escalar. Pero los temerarios lo han intentado, desde pilotos de traje aéreo que se lanzan en picada hasta monjes que suben los 999 escalones de piedra que conducen directamente al cielo. Llegar hasta aquí es tan espectacular como el destino en sí. Se accede a la montaña mediante uno de los teleféricos más largos del mundo, que se extiende a lo largo de 4 kilómetros desde la ciudad. A medida que se asciende, el suelo se aleja.
Los pueblos se hacen más pequeños y los acantilados se acercan hasta que uno se encuentra flotando en la niebla. Y luego está la carretera, conocida como la Avenida al Cielo. Con 99 curvas cerradas, serpentea por la ladera de la montaña como una cinta plateada. Cada curva se siente como una apuesta entre la gravedad y la confianza, pero la vista desde la cima borra todas las dudas. De pie aquí, donde las nubes se arremolinan alrededor del arco y las oraciones se susurran al viento, es fácil ver por qué la gente cree que este es un puente entre la tierra y el cielo. Sin embargo, más allá de estas cumbres, nos espera un mundo de historia y calles de madera, donde el tiempo parece haberse ralentizado. A orillas del río Tuoyang se encuentra una ciudad que parece salida de un cuadro. Las casas de madera sobre pilotes se inclinan sobre el agua, con sus linternas brillando por la noche, mientras que estrechos callejones de piedra se entrelazan entre templos, puentes y puestos de mercado. Se trata de Fenghuang, la antigua ciudad del Fénix. La ciudad fue fundada hace más de 300 años durante la dinastía Qing y su nombre proviene del mítico Fénix, símbolo del renacimiento. Y aquí puedes sentir que las antiguas tradiciones aún viven en cada detalle. Las minorías Miao y Tujia siguen vistiendo ropas bordadas, interpretando canciones populares y manteniendo rituales que han desaparecido en otros lugares. Durante el día, las barcas navegan lentamente por el río. Por la noche, toda la ciudad se transforma. La música resuena en los balcones de madera y las linternas se reflejan en el agua, hasta que toda la ciudad parece estar en llamas. Para muchos visitantes chinos, esto no es solo turismo. Es un viaje de regreso a las raíces que la modernización dejó atrás. Sin embargo, si sales por las puertas de madera y sigues las montañas hacia el sur, encontrarás paisajes en los que la gente no solo conservó la historia, sino que la talló directamente en la tierra. Aquí, las montañas han sido esculpidas por manos humanas. Durante más de 1300 años, el pueblo Aní talló terrazas de arroz en las laderas de Yuanyang, en la provincia de Yunnan, creando una maravilla agrícola reconocida por la UNESCO. Las terrazas cubren más de 113 kilómetros cuadrados y cuando se llenan de agua, brillan como espejos, reflejando las nubes y el amanecer en capas infinitas.
En primavera, brillan con un color verde esmeralda y durante el otoño se vuelven doradas, listas para la cosecha. Pero estas terrazas no son solo campos, son un ecosistema vivo. Los peces nadan en el agua, los patos chapotean entre las hileras y los caracoles mantienen vivo el suelo. Es un antiguo sistema de armonía, en el que todos los elementos, el agua, las plantas y los animales, se complementan entre sí. Caminar por aquí es como viajar en el tiempo. Se ve a los agricultores sembrando a mano, a los niños jugando en el lodo, y tradiciones que han perdurado más que muchos imperios. Y cuando crees que el arte de la tierra no puede ser más grandioso, la propia naturaleza revela una obra maestra de agua en movimiento. A caballo entre la frontera entre China y Vietnam se encuentra una de las cascadas transnacionales más grandes del mundo, Daetian. Sus tres niveles caen en cascada a lo largo de 200 metros de acantilados, con el agua precipitándose casi 70 metros hacia las piscinas turquesas que hay debajo. El rugido es atronador, pero el entorno transmite una extraña sensación de paz. Las balsas de bambú flotan cerca de la base, llevando a los visitantes lo suficientemente cerca como para sentir el rocío, mientras que los picos kársticos se elevan como centinelas al fondo. Las leyendas dicen que la cascada fue en sus días las lágrimas de unos amantes desafortunados, separados por las montañas. En la actualidad, es un recordatorio de que los ríos ignoran las fronteras, fluyen donde la tierra los lleva. El paisaje rural circundante de Guangxi contribuye a la sensación surrealista. Cuevas, arrozales y torres de piedra caliza que se extienden hasta el horizonte. Es un paisaje que parece demasiado cinematográfico para ser real, pero está todo aquí, vivo y salvaje. Y si Daetian te parece enorme, espera a ver la colosal cortina de agua que retumba aún más alto justo al norte. A primera vista, parece una pared de lluvia que cae del cielo. Pero no se trata de una tormenta, sino de Huangguoshu, la cascada más grande de China y una de las más anchas de Asia. Con más de 77 metros de altura y casi 100 metros de ancho, es un torrente de sonido y rocío que se puede sentir mucho antes de verlo. Las leyendas dicen que en sus días fue el lugar de entrenamiento de Sun Wukong, el rey mono de viaje al oeste. Algunos incluso afirman que se escondía detrás de la cortina de agua en las mismas cuevas por las que ahora caminan los turistas.
Al entrar en la cueva de la cortina de agua, el rugido de las cataratas se convierte en un latido vivo que resuena a través de la piedra. Pero aquí es donde la experiencia cambia. Si la visita durante la temporada de lluvias, la cascada se convierte en una cortina atronadora que llena el valle de una niebla tan espesa que parece que se camina dentro de una nube. Si vienes en la temporada seca, verás pequeños arroyos que se deshacen en delicadas cintas, revelando la roca desnuda que hay detrás de ellos. El espectáculo no termina aquí, porque justo más allá, la tierra vuelve a cambiar, no con agua, sino con montañas pintadas de colores imposibles. Imagina caminar por un paisaje en el que los acantilados brillan con un color rojo intenso, como si toda la tierra ardiera desde dentro. Así es la montaña Dangxia, el lugar donde se originaron los famosos accidentes geográficos Dangxia, tan impresionantes que dan nombre a toda una clase de geología china. Hace más de 70 millones de años, capas de arenisca y depósitos minerales se comprimieron, se agrietaron y fueron empujadas hacia el cielo. Lo que queda es una serie de acantilados carmesí, pilares de piedra y crestas onduladas que brillan bajo el sol naciente y poniente. Desde la distancia, las formaciones parecen esculpidas, como si gigantes las hubieran tallado a mano. De cerca, revelan templos ocultos, cuevas y senderos tallados directamente en la piedra. Pero Dangxia no es solo geología, es un lienzo de color y textura. La lluvia y el viento esculpieron arcos, cuevas y crestas que parecen arte abstracto formado por la propia naturaleza. Los senderos serpentean a través de estrechos valles, donde la roca cambia de un carmesí intenso a un naranja suave e incluso a un púrpura con la luz cambiante. Desde el amanecer hasta el atardecer, todo el paisaje se transforma, ofreciendo a los fotógrafos y viajeros escenas que se sienten diferentes a cada hora. And just when the landscape feels otherworldly enough, nature shifts again, transforming into a forest of stone unlike anything else on Earth. A primera vista, parece como si hubieras entrado en una selva petrificada. Agujas de piedra caliza irregulares, algunas de más de 30 metros de altura, se elevan como árboles congelados en el tiempo. Se trata del bosque de piedra de Shilin, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y uno de los paisajes más surrealistas de China. Formados hace más de 270 millones de años, estos árboles de piedra estuvieron en su día sumergidos bajo el mar. A lo largo de milenios, el agua y el viento los esculpieron hasta convertirlos en los afilados pilares que ahora se extienden a lo largo de más de 400 kilómetros cuadrados.
Algunos se asemejan a espadas que perforan el cielo, otros a animales o incluso a rostros humanos. Según el folclore local, el pueblo Yi creía que el bosque había sido creado por los espíritus como un lugar donde los amantes podían encontrarse en secreto. Incluso hoy en día, el Bosque de Piedra se celebra en festivales con bailes y trajes tradicionales que dan vida a esas leyendas. El aire se siente pesado aquí, como si las rocas guardaran recuerdos. Sin embargo, al salir de este laberinto de piedra, el mundo se abre a algo completamente diferente: aguas tranquilas que reflejan el cielo. Ubicado en las tierras altas de Yunnan, el lago Erhai se extiende a lo largo de casi 40 kilómetros, con forma de media luna de plata pulida. Su nombre significa mar en forma de oreja, y desde arriba parece una oreja apoyada suavemente contra las montañas. Pero lo que hace que Erhai sea extraordinario no es solo su claridad, sino la vida que lo rodea. Las aldeas tradicionales Bai rodean la orilla, con sus casas encaladas reflejándose en el agua como un cuadro. Los pescadores siguen practicando la pesca con cormoranes, enviando aves entrenadas a bucear y regresar con sus capturas. Al amanecer, sus siluetas contra el lago crean escenas que parecen no haber cambiado en siglos. En los días ventosos, la superficie brilla como cristales rotos. En las tardes tranquilas, se convierte en un espejo puro que refleja los picos nevados con perfecta simetría. Los lugareños lo llaman el mar entre las montañas, y desde hace mucho tiempo se considera una fuente de inspiración y equilibrio. Pero Erai es solo el principio. No muy lejos de sus orillas se encuentra un valle tan mágico que parece pintado, con lagos que brillan en tonos turquesa y bosques que resplandecen con colores imposibles. Es difícil creer que un lugar como este exista fuera de las películas de fantasía. El Valle de Shuhaigu, escondido en lo profundo de las montañas de Sichuan, es un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde los lagos brillan en tonos turquesa, esmeralda y zafiro. Algunos son tan claros que los árboles caídos se ven en el fondo como fósiles suspendidos en cristal. El valle se extiende a lo largo de más de 72 kilómetros, con cascadas, picos nevados y bosques que cambian de color con las estaciones. En otoño, la paleta de colores se vuelve surrealista. Rojo, dorado y verde se reflejan en el agua tan tranquila que parece irreal. Las leyendas tibetanas locales dicen que los lagos se crearon cuando una diosa rompió un espejo que le había regalado un amante. Los fragmentos cayeron al valle y se convirtieron en joyas de agua. Los científicos, por su parte, apuntan a los depósitos minerales y la actividad glacial. En cualquier caso, el resultado es el mismo: uno de los paisajes más coloridos de la Tierra.
Pero Jiuzhaigou no solo es belleza, es equilibrio, donde la cultura, el mito y la ciencia se unen en un solo valle. Y cuando dejas atrás sus aguas que parecen un espejo, el camino no conduce a montañas comunes y corrientes. Conduce a picos donde los templos parecen flotar entre las nubes. Elevándose sobre la provincia de Guizhou, la montaña Fanjing parece más una escalera entre mundos que un simple pico más. Con más de 2.500 metros, es una de las 5 montañas sagradas del budismo chino. Lo que la hace inolvidable es la cima dorada de las nubes rojas, donde 2 templos se asientan sobre 2 agujas gemelas, unidas por un estrecho puente de piedra. Subir hasta aquí es una prueba de voluntad. Más de 8.000 escalones de piedra zigzaguean por las laderas, llevándote cada vez más alto hasta que las nubes se tragan el horizonte. La recompensa es una cima tan sobrenatural que parece diseñada para la meditación. Un silencio solo roto por el viento y templos encaramados como si estuvieran clavados en el cielo. Durante siglos, los peregrinos han visto esta montaña como el futuro lugar de iluminación del Buda Maitreya. Al estar aquí, se entiende por qué la sensación de elevación no es solo física, sino también espiritual. Sin embargo, la historia no termina en la cima. Más al norte, los acantilados esconden algo aún más extraño. Cuevas llenas de miles de Budas tallados, cada uno de los cuales observa en silencio desde la piedra. A primera vista, la montaña Meiji parece una enorme pila de trigo que se eleva desde la tierra. Pero al acercarse, su superficie revela algo sorprendente. Más de 7.000 esculturas budistas talladas directamente en el acantilado. Algunas son tan pequeñas como la palma de la mano, otras alcanzan los 16 metros de altura. Las cuevas se tallaron por primera vez en el siglo IV y se ampliaron a lo largo de 12 dinastías. Pasarelas de madera conectan el entramado de santuarios, que se aferran al acantilado de una forma que parece desafiar la gravedad. Caminar por ellas es como recorrer un museo vertical de la fe. El arte aquí es diferente al de otras grutas de China. Las influencias de la India y Persia se mezclan con el realismo chino, creando rostros y posturas que parecen sorprendentemente reales. Es como si la montaña se hubiera convertido en un lienzo para siglos de devoción. Pero Meiji es más que arte, es resistencia. Construido en un acantilado de falla geológica, ha sobrevivido a terremotos e imperios y sigue en pie como una meditación en piedra. Y una vez que has visto esta montaña de silencio tallado, el viaje te lleva más allá, a las cimas donde nació la filosofía. Huashan es sinónimo de riesgo. Conocida como una de las 5 grandes montañas de China, se eleva hasta los 2.154 metros en la provincia de Shanxi.
Pero no es su altura lo que la hace famosa, sino su escalada. La Plank Walk in the Sky, pasarela en el cielo, es quizás el sendero más peligroso del mundo. Tablas de madera, atornilladas a acantilados verticales, con nada más que cadenas a las que agarrarse y cientos de metros de vacío debajo. Los aventureros se colocan un arnés, avanzan de lado y esperan que las tablas aguanten. Pero el peligro es parte del atractivo. Cuanto más se sube, más revela la montaña. Crestas afiladas, templos taoístas aferrados a los picos y amaneceres que pintan las cimas de fuego. Durante siglos, los monjes creyeron que esta era la puerta de entrada a la inmortalidad, y al estar aquí, por encima de las nubes, uno empieza a entender por qué. Sin embargo, Huashan no es la última palabra en cuanto a cimas sagradas. Si se viaja más al norte, se alza otra montaña, no con peligro, sino con sabiduría. El monte Wutai es diferente. A diferencia de las afiladas crestas del Huashan, sus 5 picos redondeados son suaves, como manos abiertas levantadas hacia el cielo. Con 3.058 metros, es una de las montañas más sagradas de China, venerada en el budismo desde hace casi 2 milenios. Los templos aquí no se encuentran encaramados precariamente en los acantilados, sino que se extienden por los valles y laderas, con más de 50 en total. Los monjes con túnicas de color azafrán cantan en los patios, el incienso flota en el aire y las banderas de oración ondean con el viento de la montaña. Las leyendas dicen que Wutai es el hogar del Bodhisattva de la sabiduría, Manjushri, que se aparece a los peregrinos de muchas formas. Algunos juran haber visto misteriosas luces en las cimas por la noche, que se cree que son su presencia guiando a los viajeros. Pero la sabiduría de Wutai no es solo espiritual. El ecosistema de la montaña cambia con la altitud, desde densos bosques hasta prados alpinos, y sus estaciones cambiantes reflejan los ciclos de la vida humana. La siguiente parada nos lleva a un lugar donde la historia no se ha olvidado en absoluto. Una ciudad donde el pasado sigue vivo en cada calle. Entrar en Pingao es como retroceder 600 años en el tiempo. Esta antigua ciudad de la provincia de Shanxi es una de las ciudades amuralladas mejor conservadas de China. Sus murallas, de 6 kilómetros de longitud, rodean calles repletas de tiendas de madera, linternas rojas y patios que no han cambiado desde la dinastía Ming. Pingyao fue en su época la capital financiera de China, sede de los primeros bancos del país. Las antiguas oficinas de cambio siguen en pie, con sus gruesas puertas y cámaras acorazadas de hierro que recuerdan la época en que las fortunas circulaban por estas estrechas calles. Pero Pingyao no es solo una pieza de museo, está viva. Los lugareños siguen viviendo en casas tradicionales con patio,
Los mercados bullen de actividad y, por la noche, las linternas lo bañan todo con un cálido resplandor. Se respira una autenticidad que pocas ciudades antiguas logran conservar. Y al salir por sus puertas, no solo se deja atrás la historia. El viaje continúa hacia un lugar donde la historia se eleva verticalmente. Altas torres de piedra construidas no por belleza, sino por supervivencia. A lo largo de los campos de Guangdong, más de 1.800 torres fortificadas perforan el horizonte. Se trata de las Kaiping Diaolu. Estructuras incluidas en la lista de la UNESCO y construidas a finales de la dinastía Qing y principios de la República. A primera vista, parecen torres de vigilancia, pero al acercarse, se nota algo inusual. Cada torre combina elementos orientales y occidentales. Columnas romanas, cúpulas barrocas y tejados chinos conviven en armonía. Fueron construidas por chinos emigrados que regresaban del sudeste asiático y América, combinando estilos extranjeros con la tradición local. Pero no se trataba de proyectos vanidosos. Las torres servían como hogares fortificados contra bandidos, inundaciones y disturbios. En su interior vivían familias enteras, que subían varios pisos para ponerse a salvo cuando surgía el peligro. Algunas Diaolu están ahora abandonadas, con sus muros desgastados y enredaderas trepando por las ventanas. Otras permanecen intactas, símbolos de resistencia y migración. Juntas, forman una historia no solo de arquitectura, sino de personas que llevaron ideas a través de los océanos y las reconstruyeron en piedra. Y más allá de estas torres se encuentra algo aún más grande, estructuras tan vastas que albergaban no solo a familias, sino a clanes enteros dentro de muros de tierra. En las montañas de la provincia de Fujian, gigantescas fortalezas circulares se elevan desde los valles como antiguas naves espaciales. Se trata de los Fujian Tulu, edificios de tierra que podían albergar a clanes enteros, a veces hasta 800 personas detrás de una sola puerta. Construidos con tierra compactada, piedra y madera, algunos Tulou tienen 5 pisos de altura y miden más de 70 metros de ancho. Desde el exterior parecen impenetrables, muros gruesos y casi sin ventanas en los pisos inferiores. Pero al entrar, el mundo cambia. Balcones de madera rodean un vasto patio comunitario, donde durante siglos se desarrolló la vida cotidiana, la cocina, las fiestas e incluso las escuelas. Estas estructuras no eran solo viviendas, eran fortalezas diseñadas para resistir a los bandidos, las tormentas y el paso del tiempo. Muchas siguen habitadas hoy en día,
con sus muros oscurecidos por el paso del tiempo, pero con sus tradiciones intactas. Y mientras que los Tuló encarnan la unidad interior, la siguiente parada nos lleva al exterior a un lago salpicado de más islas de las que se pueden contar. A primera vista, el lago Qiandao, en la provincia de Zhejiang, parece cualquier otro embalse, pero luego te fijas en las cifras. Más de 1000 islas dispersas por aguas turquesas, cada una de ellas un pequeño mundo en sí misma. Creado en 1959 tras la construcción de una presa hidroeléctrica, el lago tiene una superficie de 573 kilómetros cuadrados. Lo que lo hace surrealista no es solo la interminable cadena de islas boscosas, sino lo que se encuentra debajo. Ocultos bajo sus aguas se encuentran los restos de dos antiguas ciudades, entre ellas Xicheng, una Atlántida de Oriente de 1300 años de antigüedad. Los buceadores y fotógrafos acuden aquí para contemplar las ruinas fantasmales, mientras que, sobre el lago es un paraíso para la navegación y la pesca. Y al mismo tiempo nuevo y antiguo, una creación moderna superpuesta a una historia olvidada. Sin embargo, si Qiandao sorprende por lo que esconde, el siguiente destino impresiona por lo que revela. Un vasto lago que parece extenderse infinitamente hacia el horizonte. En lo alto de la meseta tibetana se encuentra el lago Qinghai, la mayor masa de agua interior de China. Con una superficie de 4.317 kilómetros cuadrados, tiene un tamaño casi oceánico. El agua brilla con un color azul verdoso cambiante, reflejando el cielo tan perfectamente que parece que la tierra y el cielo se han fusionado. Pero Qinghai no es solo un lago, es una encrucijada. Durante siglos, ha sido el punto de encuentro de las culturas tibetana, mongola y china Han. Los peregrinos siguen recorriendo los 360 kilómetros que rodean sus orillas, un viaje que puede durar semanas. La fauna silvestre aquí es igualmente notable. Cada verano, miles de aves migratorias acuden en masa a la isla de las aves del lago, transformando el aire en un torbellino de alas y sonidos. Las praderas circundantes están salpicadas de yaks y banderas de oración que recuerdan que la vida aquí se mueve al ritmo de la antigüedad. Desde la orilla, el lago parece infinito, pero más al oeste, el agua da paso a algo aún más ilimitado, un mar infinito de hierba que se extiende hasta el horizonte.
En lo alto de Xinjiang, enmarcada por las montañas nevadas de Tian Shan, se encuentra la pradera de Nalati, una de las praderas alpinas más impresionantes de toda China. Se extiende a lo largo de colinas onduladas a una altitud de unos 2.000 metros y parece un mar verde que llega hasta el horizonte. Durante siglos ha sido el pastizal de verano de los pastores kazajos. Sus yurtas aún se ven como puntos blancos en la distancia, con manadas de caballos pastando libremente bajo el cielo abierto. En primavera y verano, las flores silvestres florecen, transformando la pradera en una alfombra viva de colores. Pero Nalati es más que un simple paisaje, es una leyenda. Según las historias, las tropas de Genghis Khan marcharon una vez por este valle, agotadas y al borde del colapso. Cuando encontraron esta tierra fértil bañada por la luz del sol, gritaron Nalati, que significa lugar donde brilla primero el sol. La mezcla de mito, historia y belleza natural hace que Nalati sea inolvidable. Y sin embargo, por vasta que parezca, la pradera que se extiende ante nosotros es aún mayor. Una tierra donde el horizonte se extiende infinitamente. Pocos lugares capturan el espíritu de los espacios abiertos como Mongolia Interior. Aquí, las praderas se extienden por miles de kilómetros, volviéndose verdes en verano, doradas en otoño y blancas por la nieve en invierno. Es una tierra donde los caballos aún galopan por las llanuras, donde las águilas vuelan en círculos y donde la vida sigue el ritmo de las estaciones. Las tradiciones nómadas siguen vivas. Las familias trasladan sus yurtas con los rebaños, dependiendo de los caballos y las ovejas como lo hacían sus antepasados hace siglos. Los visitantes aún pueden presenciar los festivales Naadam, con lucha libre, tiro con arco y carreras de caballos, los tres juegos varoniles de la cultura mongola. Pero Mongolia Interior también muestra extremos. El desierto de Gobi se adentra en partes de la estepa, creando paisajes surrealistas donde las praderas se desvanecen en imponentes dunas. Es un recordatorio de lo frágiles que son estos ecosistemas y, sin embargo, de lo resistentes que siguen siendo sus habitantes. De pie en estas llanuras infinitas, se siente la atracción de la eternidad. Y más allá, otra fuerza de la naturaleza aguarda, el río que dio origen a la civilización china. Conocido como el Río Madre de China.
El río Amarillo recorre 5.500 kilómetros a través del país, esculpiendo valles, alimentando campos y dando forma a dinastías. Es aquí donde florecieron algunas de las primeras civilizaciones chinas hace más de 5.000 años. El río lleva una pesada carga, literalmente. El suelo del oeste de las tierras altas se deposita en sus aguas, tiñéndolas de dorado y dando nombre al río. Pero ese mismo sedimento lo hace impredecible. Durante siglos, devastadoras inundaciones arrasaron ciudades, lo que le valió otro nombre, el dolor de China. Sin embargo, el río también es fuente de vida. Sus fértiles riberas sustentaron innumerables pueblos, templos y tierras de cultivo. Los poetas alababan su fuerza, los emperadores temían su poder y los ingenieros construían obras monumentales para domesticarlo. Incluso hoy en día, las presas y los diques intentan controlar su caudal, pero el espíritu del río sigue siendo indómito. Y donde el río Amarillo muestra verdaderamente su poderío es en la siguiente maravilla. Un lugar donde no solo fluye, sino que se estrella con una fuerza imparable. A lo largo del río Amarillo se encuentra un espectáculo que parece menos una cascada y más el propio río desatando su furia. Se trata de la cascada de Hukou, la segunda más grande de China, pero sin duda la más imponente. En lugar de una amplia cascada, el río se estrecha repentinamente de 300 metros a solo 50 metros, lo que obliga al agua a caer 20 metros hasta un caldero hirviente ubicado más abajo. El rugido es ensordecedor, como un trueno que sacude la tierra. La niebla se eleva en forma de nubes, y en los días soleados, los arcoíris se curvan sobre el rocío. Los lugareños la llaman el Pico de la Tetera, porque el agua brota como si se vertiera directamente del cielo. Hukou también está rodeada de leyendas. Algunos dicen que la cascada es el latido del río, la prueba de que el río Amarillo está vivo, y al ver cómo se precipitan las torrentes de lodo, es fácil creerlo. Sin embargo, a pesar de su fuerza bruta, la maravilla más famosa de China en cuanto a resistencia no se encuentra en el agua, sino en la piedra, y no se extiende por metros, sino por miles de kilómetros. Ningún monumento define mejor a China que la Gran Muralla. Serpenteando a través de montañas y desiertos a lo largo de más de 21.000 kilómetros, es la estructura más larga jamás construida por manos humanas. Construida a lo largo de siglos, desde el siglo VII a.C., la muralla tenía como objetivo proteger del norte contra las invasiones. Pero también tenía otro propósito: ser un símbolo de unidad, demostrando que China podía movilizar a su pueblo para lograr lo imposible. Al caminar por sus crestas, se ven torres que se elevan hacia el cielo, piedras infinitas que se adentran en el horizonte.
Algunas secciones están perfectamente restauradas y repletas de turistas. Otras se desmoronan silenciosamente en medio de la naturaleza, con sus ladrillos esparcidos, pero su espíritu intacto. A menudo se dice que la muralla es la única estructura construida por el hombre visible desde el espacio, aunque eso es más un mito que una realidad. Aún así, al estar de pie en sus murallas y contemplar el accidentado terreno, se percibe como algo más grande que la vida misma. Y desde el poderío militar de la muralla, el viaje se traslada a un tipo de poder diferente, el corazón político de China. En el centro de Pekín se encuentra un palacio tan vasto que parece una ciudad dentro de otra ciudad, la ciudad prohibida. Construida a principios del siglo XV, fue el hogar de los emperadores durante casi 500 años, albergando a 24 gobernantes de las dinastías Ming y Qing. Su escala es asombrosa: 980 edificios, 90 patios palaciegos y muros que se extienden a lo largo de 3-4 kilómetros. Las paredes rojas y los tejados dorados brillan como el fuego y la luz del sol, y cada detalle ha sido cuidadosamente diseñado según los antiguos principios del Feng Shui. Pero la ciudad prohibida no solo era sinónimo de belleza, sino también de control. Solo aquellos que contaban con el permiso imperial podían entrar. Los plebeyos tuvieron prohibido el acceso durante siglos, lo que le dio nombre al palacio. En su interior, el emperador era considerado el Hijo del Cielo y gobernaba por derecho divino. Hoy en día es un museo, uno de los más visitados del mundo, con tesoros que van desde tallas de jade hasta tronos de dragón. Sin embargo, al caminar por sus senderos de piedra, aún se sienten los ecos del poder, los rituales y el secretismo. Y más allá de los palacios de Pekín se encuentra un paisaje muy diferente, donde la naturaleza, y no los emperadores, da forma al trono del poder. Pocos paisajes son tan emblemáticos en el arte chino como Huangshan, las montañas amarillas. Con una altura de más de 1800 metros, estos picos de granito perforan el cielo como pinceladas de una pintura antigua. Cubiertas de pinos retorcidos y veladas por la niebla, Huangshan parece menos una cordillera y más un lienzo viviente. Durante siglos, poetas, pintores y filósofos acudieron aquí en busca de inspiración. El fenómeno del mar de nubes, cuando la niebla blanca cubre los valles mientras los picos se elevan como islas, sigue siendo una de las ilusiones más impresionantes de la naturaleza.
Si a esto le añadimos las aguas termales y las rocas de formas extrañas con nombres como roca voladora y pico de loto, la escena parece casi irreal. La UNESCO califica a Huangshan como paisaje cultural, pero los visitantes dicen que se percibe como un lugar espiritual, como si el tiempo se ralentizara cuando la niebla envuelve los acantilados. Y con más de 60.000 escalones de piedra tallados directamente en la roca, literalmente se camina por los mismos senderos que inspiraron a generaciones anteriores. Pero, por majestuoso que sea Huangshan, hay otro paisaje chino que puede ser aún más famoso en todo el mundo, donde el agua y la piedra se combinan para crear uno de los paisajes más reconocibles de la Tierra. El río Li, en la provincia de Guangxi, se describe a menudo como jade líquido. Con un recorrido de 83 kilómetros entre Guilin y Yangshuo, serpentea entre cientos de colinas kársticas de piedra caliza, cuyas formas son tan fantásticas que parecen esculpidas. Imagina navegar en una balsa de bambú. Pescadores con cormoranes se deslizan a tu lado, búfalos de agua pastan en las orillas y picos irregulares se elevan como espinas de dragón desde la tierra verde. La niebla suele estar baja, lo que hace que el paisaje parezca una pintura china en tinta que ha cobrado vida. No es de extrañar que esta vista aparezca en el billete de 20 yuanes de China. Es un símbolo nacional. Durante siglos, los artistas han intentado capturar la belleza de Guilin, pero ninguna pintura o fotografía puede igualar la sensación de estar allí en persona. Y justo cuando crees que lo has visto todo, los lugareños te recuerdan que cada recodo del río revela una nueva escena, sin dos que sean exactamente iguales. Son los paisajes de China destilados en un único e inolvidable viaje. Desde pilares de arenisca que inspiraron películas hasta montañas donde los emperadores buscaban la sabiduría, desde bosques de piedra hasta ciudades antiguas y ríos que brillan como jade líquido, los lugares irreales de China son más que destinos turísticos. Son historias vivas, esculpidas por el tiempo, moldeadas por las creencias, y que aún hoy siguen desarrollándose. Así que tanto si te atrae la historia, la naturaleza o las maravillas,
Una cosa es segura. China no solo te muestra paisajes, te muestra mundos que no sabías que podían existir. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado explorar los lugares más irreales de China, no te pierdas más maravillas de todo el mundo.